Buenas tardes, hoy les hablaremos sobre cómo la educación, los derechos humanos y la inclusión social se conectan para construir sociedades más justas. Y para comenzar, quiero que empecemos con algo muy simple, una pregunta de indagación. Que se cuestionen esto, ¿la educación llega de la misma manera a todas las personas? El documento que analizamos explica que la educación con el enfoque de los derechos humanos busca garantizar que todas las personas puedan vivir con dignidad, libertad y bienestar. Esto significa que la educación no solo debe excluir por origen, género, lengua, condición económica y capacidades o identidad. Y aquí entra un concepto clave, la interseccionalidad, es decir, reconocer que hay estudiantes que no enfrentan una desigualdad, sino varias, al mismo tiempo. Una niña indígena o un joven inmigrante o un estudiante con discapacidad no viven una sola barrera, sino un cruce de varias que se acumulan. Por eso, cuando hablamos de inclusión y derechos humanos, no solo hablamos de generalidades, hablamos de mirar a cada persona con toda su complejidad. Y aquí se conectan los artículos 2 y 3 de la Constitución. El artículo 3 establece que la educación es un derecho humano que debe darse con justicia, igualdad, democracia y dignidad. El artículo 2 reconoce que México es un país pluricultural y garantiza que los pueblos indígenas reciban la educación respetando su lengua, su historia y su identidad. Juntos esos artículos nos muestran que la educación solo es verdaderamente justa cuando reconoce las múltiples condiciones que se atraviesan en la vida de cada estudiante. Pues de una introducción les daré el desarrollo. Educación en derechos humanos, transformación y exigibilidad. La escuela como espacio de vida y transformación. Rodino define que la educación en derechos humanos como una práctica transformadora que moldea nuestra convivencia. No solo se trata de conocer las normas, sino de vivirlas en la escuela. La escuela debe ser el primer espacio donde se experimenta una convivencia democrática basada en el respeto, el desarrollo, la participación y el trato igualitario. Esto convierte a la escuela en el laboratorio inicial para el ejercicio de los derechos, el deber del Estado y la exigibilidad ciudadana. La palabra clave es exigibilidad. Los derechos no pueden quedarse en teoría, la ciudadanía debe poder reclamarlos. El Estado tiene 3 obligaciones claras: respetar, proteger y garantizar los derechos. Si el Estado falla, la ciudadanía tiene el derecho a la rendición de cuentas. La educación en derechos humanos prepara a las personas para exigir que sus derechos se cumplan plenamente. Esto que se relaciona con la interseccionalidad y el cumplimiento constitucional. Para asegurar que los derechos lleguen a todas las personas, debemos aplicar un lente de interseccionalidad. Las múltiples desigualdades, por ejemplo, ser mujer indígena o joven con discapacidad, se cruzan y afectan la posibilidad real de ejercer derechos. Por ello, la educación debe adaptarse a la diversidad para garantizar una igualdad sustantiva. Esto conecta directamente con la Constitución mexicana, especialmente en el artículo 3, que exige una educación democrática e inclusiva basada en los derechos humanos. Además, se vincula al artículo 2, diversidad cultural, y el artículo 31, acceso a la educación. Rodiño subraya que los derechos no solo deben estar escritos, sino que deben cumplirse, supervisarse y exigirse activamente por toda la sociedad. Les voy a dar una breve conclusión. Les comento que cuando hablamos de educación con enfoque de derechos humanos, no hablamos de una idea bonita, sino de una forma real de transformar vidas. Como dice Ronino, este enfoque asegura que todas las personas estén dentro de la escuela y de la sociedad, sin importar sus diferencias, porque nadie debería quedar afuera de sus derechos de aprender. Y es que no se trata solo de abrir la puerta de la escuela, se trata de que cada estudiante pueda entrar, quedarse y aprender con condiciones adecuadas, con respeto y sin discriminación. La educación tiene que aceptarse, adaptarse y estar realmente disponible para todos. Eso es lo que convierte el derecho a la educación en algo vivo y no solo en un texto bonito. Pero además, educar también significa aprender sobre nuestros derechos, saber que valemos, que nuestras opiniones importan y que convivir con otros requieren respeto, diálogo y solidaridad. La escuela es un lugar clave para construir esta cultura, una cultura donde las diferencias no dividen, sino que enriquecen. Cuando enseñamos derechos humanos, ayudamos a formar personas que entienden su papel en la sociedad, que saben participar, defenderse y defender a los demás. Personas con agencias, con la explicación Ronido, haces de
tomar decisiones y transformar su entorno. Y aquí entramos nosotros, los educadores. Nada de esto pasa solo, requiere compromiso, paciencia y voluntad de cambiar pequeñas cosas cada día, porque como dicen los alumnos de Barbiana, la escuela que pierde a Juan no es digna de llamarse escuela. Al final, educar con enfoque de derechos humanos es abrir caminos, dar oportunidades y construir inclusiones desde el aula, y cada uno de nosotros puede hacer que eso suceda.